Señor, gracias por el amor, la bondad, la misericordia que tú muestras al darnos tu palabra y al permitirnos el día de hoy acercarnos con libertad y escuchar lo que tú tengas que decirnos. Abre nuestro corazón, que podamos escuchar y no solo ser oidores olvidadizos, sino poner por obra lo que tú nos muestres. En el nombre de Jesús, amén. Habacuc, capítulo 2. Habacuc es un profeta que es contemporáneo de Nahum, eh, un poquito posterior a Nahum, digamos que se empalma un poquito con Nahum, pero también es contemporáneo con Jeremías. Si tú quieres leer Jeremías, estamos en ese mismo tiempo. ¿Qué más sabemos de Habacuc? Habíamos dividido el libro de Habacuc en tres partes. La primera le habíamos llamado, según el bosquejo que hace Warren Wiersbe, mirando alrededor y preocupándome, ¿no? Y en esta sección vemos a Habacuc eh, quejándose. Él ve la sociedad en la que está y le dice a Dios, su primera queja es: Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿No ves lo que está pasando, la injusticia, las autoridades corruptas? Y obviamente se preocupa. Y Dios le contesta, Dios le dice: voy a hacer algo, voy a traer a los caldeos, voy a traer a Babilonia como juicio sobre esta tierra. Y entonces viene la segunda queja de Habacuc, porque lo que Habacuc le dice es: ay, Señor, o sea, casi casi como, ¿para qué abrir la boca? Porque, Señor, ellos, o sea, los jueces están mal, las autoridades están mal, estamos mal como nación, pero los de Babilonia están peor. ¿Cómo, cómo vas a traerlos? O sea, tú ni siquiera puedes ver el mal, ¿cómo es que los vas a tomar y los vas a traer? Y vimos que al final del capítulo 1, como que, no como que se emberrincha, ¿no? Porque no es un berrinche, pero sí se sube a una torre y dice: de aquí no me muevo hasta que me contestes. No es que Habacuc quiere torcerle la mano a Dios. No es que Habacuc quiere, eh, eh, digamos que manipular al Señor. Lo que quiere es entender qué está pasando y por qué está pasando esto. Entonces se sube y al final del capítulo 1 dice, perdón, al inicio del capítulo 2 versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. O sea, de aquí no me muevo, ¿no? Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él se había quejado, número uno: no vas a hacer nada. Y Dios le dice: sí voy a hacer, voy a traer a Babilonia. Y entonces se queja: ¿cómo ellos? Ellos están peor que nosotros. Esa es su segunda queja. Y ahora Dios va a contestar a partir del capítulo 2 versículo 2. Así que vamos a empezar ahí. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y cuando tú lees eso, dices: ¿eh? ¿Cómo? Porque la verdad es que suena raro. A ver, vamos desde el principio. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. Entonces, lo primero que Dios le dice es: la respuesta que te voy a dar no es solo para ti. Es decir, no es una respuesta que tú tienes que nada más escucharla. Tienes que escribir esto y declararla en tablas. Y el lenguaje es extraño en el hebreo, pero es como hace un letrero grande. O sea, la idea es que esto se conozca. Y no solo que se conozca, sino que dice: para que corra el que leyere en ella. Y esa frase es difícil de traducir. Algunas Biblias traducen esto como: para que se lea de corrido. O sea, escribe con buena letra para que leas, el que lo lea no diga, ¿qué? ¿Cómo? ¿Magnesio o gimnasia? No, escríbelo en tablas y que se lea de corrido. Otras Biblias traducen como que es como un espectacular, ¿no? Como que esté escrito así en grande, para que para leerlo no tengas que detenerte. O sea, un espectacular de estos que están en las avenidas grandes,
están diseñados para que no te tengas que detener a leer, sino que a la velocidad que vas, ¿no? Dependiendo de pues es una carretera, son pues 80, periféricos 80, pero así a gran velocidad puedes pasar y leer sin distraerte, una cosa así. O sea, escríbelo que sea visible, que sea legible, que sea comprensible, no solo para ti, sino para todos, ¿no? Ahora en el verso 3 le explica un poco, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, esa frase no mentirá también se puede traducir como no va a decaer, no se va a secar. O sea, sí, esto que te voy a mostrar va a tardar por un tiempo, pero no mucho. O sea, acuérdate que el juicio que va a venir, la profecía siempre tiene este doble cumplimiento. Hay algo que va a venir inmediatamente o casi inmediatamente, pero al mismo tiempo hay lo que se llama un cumplimiento plenario, que es un cumplimiento posterior. Entonces, ¿qué va a venir? Pues va a venir Babilonia y los va a destruir, ¿no? Y dice, sí, va a tardar un tiempo, pero no mucho, se apresura hacia el fin y no mentirá, no se va a secar. Aunque tardare, espéralo, el cumplimiento espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí está lo que tiene que escribir, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esa frase tan breve es una frase que ha cambiado la historia de la iglesia. Porque esa frase la retoma Pablo en Romanos y en Gálatas para hablar de lo que el Evangelio hace. Y según lo que nos cuenta la historia, Lutero fue que leyendo esa frase fue que le detonó en su corazón la idea de estas 95 tesis que ya conocemos, fueron las que al final condujeron a la reforma. No solo Lutero, había otros más que estaban pugnando por esta reforma, pero digamos que Lutero es la gota que derramó el vaso. Ahora el problema es que el texto está dividido en dos partes, el versículo 4 tiene dos partes, y la segunda parte es un poco confusa. Vamos, capítulo 4. ¿Qué es lo que tiene que escribir grande y que nadie debe perder el mensaje? Versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces, primero habla de un orgulloso, alguien que su alma no es recta. El orgulloso vive según su orgullo y su alma no es recta, no está correcta delante de Dios. El orgulloso es aquel que tiene es decir, yo creo que hay una medida de seguridad que todos debemos tener, ¿no? Es decir, eh, mi esposa está aquí encargada del audio, de las cámaras, de todo, y ella tiene que tener una medida de seguridad en lo que tiene que hacer, porque si no, pues no puede hacer nada. Y así cada quien. O sea, yo entiendo mis propias deficiencias, pero hay una medida de seguridad que tengo que tener, que sí estudié el texto para poder sentarme y expresarlo. Un guitarrista tiene que tener una medida de seguridad que pues sí lo puede tocar y por eso va a audicionar y por eso toma el trabajo y por eso está tocando con quien esté tocando. O sea, hay una medida de seguridad que todos debemos tener en nuestra autoconfianza, digamos, que es justa y es correcta y es buena y es provechosa. El problema es cuando eso se confunde con una altanería, con una soberbia, con un orgullo y una autosuficiencia. ¿Okay? Ese es el problema, porque cuando tengo una autosuficiencia no necesito de Dios, no necesito de nada, yo soy suficiente, que es el espíritu de nuestra época, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Bueno, aquel que es así, orgulloso, dice, su alma no es recta. Y como su alma no es recta, se enorgullece y vive en esa autosuficiencia. El contraste está en la segunda parte del capítulo 4. Mas el justo por su fe vivirá. Contrariamente a aquel cuya alma no es recta, en contraste está el justo. Y este texto en hebreo, la verdad es un poco confuso. Y es confuso porque podría decir que el justo vive por fe.
¿no? En contraste a aquel orgulloso. El orgulloso vive en la seguridad de sus obras. El justo vive por fe, porque ha creído en aquel que le ha amado. Pero también podría implicar, porque la palabra fe también se puede traducir como constancia, perseverancia o fidelidad. Entonces, el justo vivirá caminando en fidelidad. El orgulloso camina según su propia sabiduría, según sus propios caminos, mientras que el justo camina en fidelidad. ¿A quién? Se sobreentiende que a Dios, a lo que Dios le ha pedido. Y hay otros que toman este texto y lo extrapolan directamente en un asunto espiritual. La salvación viene por la fe. Y esos tienen un apoyo bíblico sustancial, porque de hecho la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento vuelve a tomar este texto en 3 porciones más. La primera está en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17, Pablo, cuando está hablando del Evangelio, va a aparecer aquí el texto en el versículo 17, dice, porque en el Evangelio, porque Pablo está hablando de la justicia de Dios. Pablo está hablando de cómo la justicia de Dios desde el cielo se revela. Pero, dice ahí en el verso 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, hay dos maneras de acercarnos a la justicia de Dios. Uno, cumpliendo todo lo que Dios demanda. O la justicia también se revela, pero por fe y para fe. Y por eso cita Pablo a Habacuc diciendo, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y en este contexto Romanos, Pablo interpreta este versículo como que a partir del Evangelio comenzamos a caminar en salvación. O sea, la fe que nos hace salvos no es fe en Dios. Todo el mundo cree en Dios, en su Dios, en cualquier Dios. Yo tengo fe en Dios. Sí, pero tú tienes fe en un Dios a tu manera. Pablo dice que la justicia viene a través de la fe, pero por el Evangelio. No sé si me explico. Entonces no es una fe en Dios cualquiera, porque budistas, musulmanes, bahá'ís, católicos, cristianos, y hasta los de la secta de Maradona, o sea, todos tienen un Dios. Todo el mundo tiene un Dios. Fe en Dios, pues eso no es nada. Cualquiera tiene fe en Dios, en cualquier Dios. Pablo toma esto para decir que es la fe en el Evangelio que se revela la justicia a través del Evangelio, y esa fe es la que nos permite ser salvos, ¿no? Por eso el justo por la fe vivirá. Eso es Romanos. Aparece nuevamente este texto en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y es un pasaje muy parecido. Fíjate, Gálatas 3:11 dice, y que por la ley, es decir, por el cumplimiento en obediencia a los mandamientos de Dios, ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda obedecer completamente. Nadie puede. Entonces, por la ley, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué es evidente? Bueno, número uno, pues porque la experiencia. ¿Quién ha podido cumplir toda la ley? Nadie. Entonces es evidente. Pero también porque dice, el justo por la fe vivirá. Y tal vez Pablo tiene en mente lo que sucede con Abraham, cuando Dios lo saca de su tienda y le dice, mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y Abraham, dice el texto, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. No fueron sus obras, sino la fe en la promesa de Dios la que le hace ser declarado justo. Entonces, estos dos textos aparecen y podrían interpretarse como el justo por la fe vivirá, como esta idea de que la salvación no va a venir por obras, sino por la fe. No vivimos, es decir, no pasamos de muerte a vida por nuestras obras, sino por la fe, y eso es lo que nos hace justos.
Pero también aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 38, Hebreos 10, 38, aparece el texto y aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, le da un tenor un poquitito, eh, eh, un poquito distinto. Vamos a ir desde el versículo anterior, desde el 37. Hebreos 10, 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos desde un versículo antes, por favor, 10:36. Dice, os es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener la promesa? Paciencia, ¿no? Es el haber creído, es la paciencia, haber creído, eso nos permite tener la promesa. Verso 37. Y aquí cita a Habacuc, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En Habacuc esto está traducido como, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, desde el versículo 3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, ¿no? Aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué está diciendo? Que esto de vivir por fe no es de pasar de muerte a vida, sino el continuo perseverar en la fidelidad y en la paciencia aguardando las promesas de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el justo vivirá por fe? Por lo que la Biblia interpreta las dos alternativas, que es la fe la que nos pasa de muerte a vida, pero también es la fe la que nos permite vivir en esta perseverancia aguardando las promesas de Dios. Ahora, volvamos a Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 4, Dios le dice, aquel cuya alma no es recta, y en el contexto se refiere evidentemente a Babilonia. Sí, son orgullosos, son soberbios, son altaneros, son autosuficientes. Ellos, que además, si te acuerdas en el capítulo 1 al final, dice en el verso 16, 1:16, hará sacrificios a su red, ofrecerá sahumerios a sus mallas. O sea, ellos van a adorar a sus dioses, ni siquiera van a reconocer que es Dios quien los está trayendo. Bueno, ellos, los, los orgullosos, son de alma que no es recta. Y ellos, más adelante va a decir cuál es su sentencia. Pero, ¿qué es lo que Dios espera de su pueblo? Que tengan fe, que confíen, y entonces vivirán. Van a pasar de muerte a vida espiritualmente, pero siendo fieles también van a poder vivir. De hecho, Jeremías, en un momento, no lo estudiaremos ahora, pero Jeremías en un momento les dice, aquel que se pase al otro lado, el que vaya en paz a Babilonia, va a vivir y vamos a estar 70 años y luego vamos a regresar. ¿Qué tenían que hacer? Creer. Y muchos no creyeron. Verso 5. El verso 5 también es un versículo complicado porque los eruditos no saben si ponerlo como una extensión del capítulo 4 o como una introducción como una extensión del versículo 4 o como una introducción para el versículo 6. Y en verdad no se sabe. Yo creo que sigue hablando del orgulloso, que es una extensión del versículo 4. El orgulloso, aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, dice el versículo 5. Y también el que es dado al vino, es decir, el orgulloso, el que está en el gozo. Acuérdate que el vino representa gozo, el que se de fiesta, yo soy todopoderoso, a mí no me pasa nada, ¿no? Como que está en eso. Y dice, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Se ensanchó como el Seol su alma, es decir, déjame leer lo que sigue, es como la muerte que no se saciará. Digamos, ¿cuánta gente cabe en la muerte? Pues todos, ¿no? El Seol, que es el lugar de los muertos, se ensancha para recibir a todos. Así el soberbio se ensancha porque no tiene saciedad. Ten en cuenta que Babilonia ha ido conquistando, conquistando, conquistando. ¿Hasta cuándo? No hay límite. No hay límite, él puede conquistar y comer más y más y más y más y más. Dice ahí en el verso 5 al final, antes reunió para sí todas las gentes, todas las naciones, y juntó para sí todos los pueblos. Entonces yo creo, no soy el único,
pero hay dos opiniones. Una es que el versículo 5 es la introducción al versículo 6. Yo creo que, digamos, aquí hay una especie de quiasmo. El quiasmo es una figura en la que se hace A, B, A, ¿no? A sería el soberbio, versículo 4, la primera parte, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. B es el justo que por su fe vivirá. Y vuelve a al orgulloso en el versículo 5, que es dado al vino, traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, que ensancha como el Seol su alma, es decir, no tiene saciedad, es como la muerte que no se sacia, que antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Ahora, a partir de ahí, a partir del versículo 6, vienen 5 ayes, 5 oráculos que son con un ay. Pero algunas versiones más que ay, porque el ay parece como de dolor, y sí puede traducirse así, pero otros piensan que es más bien como ajá, como cuando cachas a alguien, ¿no? Así, ajá, una cosa así. Podría traducirse de esa manera. Y lo que está haciendo es Dios dar la justificación de el por qué está juzgando, porque Dios también va a juzgar a los de Babilonia. Es como que Dios le está diciendo a Habacuc, yo sé quiénes son y los voy a traer para juicio, pero después yo los voy a juzgar. Esto abre un debate bien importante. ¿Dios puede usar lo malo para hacer algo bueno? Porque ellos son malos. Sí. ¿Cuál es la prueba más fehaciente de que Dios puede usar algo malo para hacer algo bueno? La cruz. Él soportó la maldad para a través de la cruz traer la justicia y la salvación. Entonces, Dios no es ciego. El hecho que Dios use a alguien no quiere decir que está aprobando su vida, y eso es bien peligroso para los pastores. Porque puede ser que conozcas a un pastor y digas, Dios lo usa mucho, pero podría no estar caminando bien. ¿Dios es ciego? No. Él va a traer a juicio a su tiempo también. Y dice, no tardará, va a venir. Y aunque tardare un poquito, porque puede que no sea inmediato, va a venir. Entonces, versículo 6. En esta serie de oráculos vamos a ver, número 1, una descripción del pecado, el anuncio del juicio y la razón para el juicio. Y otra cosa importante es que vamos a ver que hay una especie de equivalencia entre el castigo y el pecado. Un poco, Dios dice ojo por ojo, diente por diente, hombre por hombre, vida por vida. Entonces, el juicio que va a traer es equivalente al pecado que está juzgando. Entonces, vamos al primer oráculo. Dice el versículo 6, ¿no han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmos contra él? O sea, Babilonia es poderosa, pero un día van a levantar sobre él como burlas, como canciones, como sarcasmos. Dice el primero, aquí está el primer oráculo. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? La idea es que son ladrones. Han ido nación por nación, robando y tomando y arrebatando. El hurto es lo que Dios está juzgando en este momento. ¿Qué han hecho? Han multiplicado lo que no era suyo. Dice el verso 7, no se levantarán de repente tus deudores. Claro, porque Babilonia, digamos que hacía deudor a un pueblo hasta que ya lo ahorcaba y lo conquistaba. Y aquí dice, tus deudores, los que antes te debían, se van a levantar, se van a despertar los que te harán temblar, serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. ¿Ves? Como la equivalencia. Lo que tú hiciste es lo que va a suceder. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. En este primer juicio, el hurto, lo que has robado, ahora tú serás despojada, serás arrebatada a Babilonia. Verso 9, segundo oráculo. Ay del que codicia, y aquí vamos a hablar de codicia, el que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mar, ¿no? Ellos han acumulado riquezas a través de codicia, ¿no? Han buscado como poner su casa en alto, como exaltada, para escaparse del mal. Verso 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, o sea,
Para tu casa puede hacer referencia a el palacio del rey o la nación, no importa, digamos es general. Y dice, tomaste consejo vergonzoso, no te importó qué hacer, no te dio vergüenza cómo procederías con tal de ganar. Eh, Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla, esto es como la viga del enmadorado, le responderá. ¿Qué está diciendo? Esta casa que tú has construido con ganancias deshonestas, con codicia y con vanagloria, esta casa que tú has hecho, va a testificar contra ti. Tu casa, tu piedra, no, las piedras van a clamar, las vigas van a decir, estas vigas caras que has puesto van a decir codicia, codicia, injusticia, vanagloria, ¿no? Qué fuerte que tu propia casa, tus propias cosas, tus posesiones que con codicia ganaste son las que van a testificar contra ti. Y esa casa en lo alto va a ser destruida. Verso 12, tercer oráculo. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Pasamos de la casa a la ciudad, o sea, ya no es solamente algo individual, sino completamente colectivo, de la casa a la ciudad. La edificaste con sangre, matando, conquistando, destruyendo. Has fundado esta ciudad con iniquidad. Yo me pregunto, el día de hoy, ¿cuántos están construyendo sus casas con codicia y edificando todo con iniquidad, con sangre, a costa del dolor, a veces a costa de, cuando hablamos de sangre, hablamos de vida? No necesariamente mataste a alguien, pero a lo mejor, pues sí, ganas 400,000 pesos al mes, pero a cambio no ves a tus hijos. Ya están tus hijos sacrificados como sangre ante el altar del dinero. Y del altar va a hablar un poquito más adelante. Verso 13. Eh, ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Lo que está diciendo es todo lo que tú has hecho. Ajá, ¿crees que es tuyo? Esa casa que has edificado, ¿crees que es tuya? Todo es del Señor. Los pueblos trabajarán para el fuego, o sea, todo lo que vas a hacer ¡puf! Se va a quemar. ¿Para qué trabajaste? Para el fuego, para nada. Las naciones se fatigarán en vano, todo lo que intenten hacer y conseguir, en vano. Al final del día, todo es del Señor. Porque la tierra que es del Señor, donde estén, o sea, la ciudad que yo edifique está sobre la tierra de Dios. La tierra estaba antes de mi ciudad y estará mucho después de mi ciudad, a eso va. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubren las aguas el mar? Pues completo, de eso se trata. Así, el día de hoy está la ciudad con sangre, pero un día será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir el conocimiento? Pues conocer la gloria de Dios. Donde el día de hoy se conoce la sangre, el abuso, la injusticia, un día se conocerá la gloria de Dios. Sobre esto regresaremos en un minuto. Verso 15. Ay del que da a beber a su prójimo, ¿no? El que emborracha a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. En el desenfreno, emborrachar a alguien para abusar. Esto no solamente buscar tu pecado, sino buscar que otro peque contigo. Te has llenado de deshonra. O sea, esto es lo cotidiano en ti. Dice en el versículo 16, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto, ¿no? Le hiciste beber a otros, ahora te toca beber a ti. Bebe tú también y serás descubierto, serás desnudado. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. El cáliz es la copa. Y la copa que vas a beber, Dios te la va a dar. Así como tú has hecho emborrachar a otros, Dios te va a dar la copa y la tendrás que beber. Y dice, fíjate, esto está muy fuerte. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Tus vestidos gloriosos y todo, todos llenos de tu vómito, de tu propia pudredumbre. Verso 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. O sea, todo como que vas a ser invadido, vas a ser destruido y todo va a ser deshabitado
habitado por bestias y por fieras, ¿no? Verso 18. Y ahora por último habla de idolatría. ¿De qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. A ver, estás confiando en un ídolo que tú hiciste. Y esto es curioso porque dice que los ídolos son mudos, pero enseñan mentira. ¿No? Qué curioso. Son mudos, pero hablan, enseñan mentira. Y esta es la base sobre la que se construyó todo lo demás. ¿Por qué hay desenfreno? ¿Por qué hay edificar con sangre? ¿Por qué hay codicia? ¿Por qué hay hurto y robo? ¿Por qué hay todo eso? Porque hay idolatría. Porque el Dios que tú tienes no es el Dios de verdad. Tú adoras al mundo, vas a ser como el mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Materialista? Vas a ser materialista. ¿Frío? Vas a ser frío y calculador. ¿Egoísta? Pues vas a ser egoísta. Pero si adoras a Dios, ¿cómo es el Señor? ¿Es bueno? Vas a poder ser bondadoso. El Señor es misericordioso, vas a poder ser misericordioso. Según lo que adores, eso vas a ser. Y ellos han adorado ídolos mudos que enseñan mentira. Por eso dice el verso 19, ay del que dice al palo despiértate, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Si tu esperanza está en cualquier otra cosa que no sea el Señor, es idolatría. Y la idolatría va a terminar destruyendo tu vida porque vas a terminar en todas esas otras cosas. Y lo hemos vivido. Así vivíamos todos. Así vivíamos todos. ¿Y cuál fue la solución? La solución es que Dios tomó por nosotros el pecado. ¿Te acuerdas del verso 16? Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto, desnudado. Bebe, ¿qué cosa? El cáliz de la mano derecha de Jehová. ¿Sabes quién lo hizo? Cristo. ¿Te acuerdas en Getsemaní? El Señor oraba, Señor, si puedes, pase de mí esta copa. ¿Qué es la copa? ¿Cuál es la copa que iba a beber? El juicio de Dios. Él iba a beber el juicio de Dios. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bebió el juicio de Dios a favor nuestro, para que nosotros no tengamos que beber. Él se hizo esto, Él no pecó, pero al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y yo sé, pero en la cruz Cristo dijo, tengo sed. Y sí, le dieron a beber vinagre y no lo tomó, pero estaba bebiendo la copa del juicio de la ira de Dios. Lo bebió y dijo, consumado es. Lo bebió y dijo, ya está, pagado por completo. Y entregó el Espíritu. Y murió para que tú y yo no tengamos que morir. Por eso dice el verso 20, y por eso acaba así este capítulo diciendo, mas Jehová está en su santo templo. Sí, ellos van viniendo y corriendo y los babilonios van avanzando y van corriendo y van conquistando y no tienen saciedad y van todo esto y Habacuc está temblando y tiene miedo de lo que va a suceder y tiene miedo de lo que va a venir y no está de acuerdo con esto y no está de acuerdo con lo otro y se queja y sí, todo el mundo tiene algo que hacer, pero Dios está en su santo templo. Él no ha perdido su trono, Él no ha perdido el control. Por eso dice, calle delante de Él toda la tierra. Y no es una cosa como, digamos, fea de, cállese, sino en verdad, ¿quién le puede corregir? Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, que va a traer esta conquista y que va a traer este juicio, él en un momento dice, nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? El Señor pone reyes, quita reyes, y nadie puede decirle, ¿qué haces? Es como si él hubiera leído Habacuc y él dice, calle delante del Señor toda la tierra. Calle delante de él
toda la tierra. En el verso 14 decía, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo vamos a conocer la gloria de Jehová? En Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, fíjate, es casi una autobiografía esto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, no es que trajo una luz, sino de las tinieblas resplandeció la luz. Como en el principio, en la creación, así dice Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz en el principio, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció en nuestro corazón cuando creímos, cuando por la fe fuimos hechos justos, cuando creímos, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Eso que decía Habacuc, será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo fue que pasó? Dice que cuando Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Ahí vimos la gloria de Dios. Y sí, un día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo? A través de conocer a Cristo. Y Dios ha establecido que en este tiempo tú y yo seamos los responsables de que así como tú y yo vimos un día la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, otros, a través de nuestro testimonio, también puedan ver la gloria de Dios. Y que entiendan así de corridito, el justo vivirá por fe, no por sus obras, porque estamos en un nuevo pacto. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado la esperanza segura de poder acercarnos hasta ti, porque hemos sido justificados por la fe y tenemos ahora paz, porque la fe que nos has dado nos ha pasado de muerte a vida, pero también nos permite perseverar pacientemente. Vivimos por fe día con día. Ayúdanos a recibir esto y a vivir de esta manera, Señor. Gracias por haber bebido tú la copa que debía ser para nosotros y por habernos guardado, Señor. Que podamos ser una cadenita más, un eslabón más en esta cadena que lleva al punto culminante en que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. ¿Qué va a hacer Habacuc después de haber escuchado esto? ¿Cómo va a responder después de haber tenido la revelación tan poderosa que tuvo? Pues en el capítulo 3 escribe una canción, escribe un salmo que veremos la próxima semana. Y este capítulo 3 es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, pero lo veremos la próxima semana.